Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de verdades acerca de la oración. Verdades acerca de la oración y especialmente verdades acerca de la oración del nuevo pacto. La oración del nuevo pacto. La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Dios hizo muchos pactos con los hombres, pero el gran pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento, el más grande pacto que hizo con un pueblo, lo hizo con Israel en el monte Sinaí. Y a ese pacto se le llama el Antiguo Pacto. Y en la cruz, Cristo hizo el nuevo pacto. Así que tenemos el Antiguo Pacto que produjo la ley, que trajo la ley de Moisés, y el nuevo pacto que trajo la gracia de Dios. Ley y gracia, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. La oración, y vamos a hablar de la oración. Tú ves a los hombres orando desde el inicio de su existencia. En todos los tiempos los hombres han orado. En todas las culturas los hombres oran. Oran los musulmanes, oran los hindúes, oran los judíos, oran los cristianos, oran los animistas, aún oran los espiritistas, aún los siervos del enemigo oran. Todo el mundo ora. Sabe que la oración toca el mundo espiritual de alguna forma, pero también oran los hijos de Dios. Y vamos a ver hoy día principios, 7 principios acerca de la oración del nuevo pacto. En el libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice solo así: orad sin cesar. Orad sin cesar. Y de eso, de la oración, es que vamos a hablar. La iglesia ha sido comisionada para orar. Nos han dado el mandato de orar sin cesar. Tenemos una misión. Dentro de la misión que tenemos en este mundo, una parte esencial de esa misión es orar. Es orar. Pero orar no como nosotros pensemos, sino orar de acuerdo al diseño que Dios ha trazado para la oración en este tiempo, en el nuevo pacto. Hay un tipo de oración que funcionó y que Dios mismo diseñó para el antiguo pacto, y hay un tipo de oración que Dios diseñó para el nuevo pacto. Si tú oras, aunque sea sinceramente, el tipo de oración del antiguo pacto, seguramente no alcanzarás a liberar, a producir, que se libere el poder de Dios a tu favor como Dios quiere hacerlo. Hay una manera de orar en este tiempo y hay otra manera de orar en el tiempo de nuestros antiguos israelitas. Primeramente, la oración en el nuevo pacto es la expresión de los hijos renacidos de Dios. Para orar en el nuevo pacto, lo primero que debe ocurrir es que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser hijos nacidos de Dios, nacidos del Espíritu. Y todos aquellos que son nacidos del Espíritu, todos aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Señor, que se han convertido, que han tenido su nuevo nacimiento, todos ellos están calificados para orar en la oración del nuevo pacto. Una persona que no se ha entregado, que no se ha convertido, que no ha renacido en el Espíritu, no puede, aunque quiera, no puede orar la oración del nuevo pacto. Puede repetir las mismas palabras que dicen los que oran bajo el poder del nuevo pacto. Sin embargo, esas palabras serán solo un rezo y no verdadera oración. Así es que la primera condición o el primer principio para orar en el nuevo pacto, de acuerdo al diseño del nuevo pacto, es haber nacido de nuevo. En segundo lugar, bajo la gracia, bajo este nuevo pacto, se nos ordena
orar en el Espíritu. En el Espíritu. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de orar en el Espíritu. En el antiguo pacto nunca se ordenó a los hombres a orar en el Espíritu o con el Espíritu, porque ellos no tenían un espíritu renacido. El renacimiento del Espíritu ocurre después de la cruz, ocurre después que Cristo resucita. Así es que la transformación y la resurrección del Espíritu no ocurrió en el Antiguo Testamento. Los israelitas eran gente que amaba a Dios y temía a Dios, pero no con un espíritu renacido, sino con un alma consagrada. Por eso, requisito para orar en el Antiguo Pacto era orar con todo el corazón, con todo el corazón. El corazón es el alma. En un momento, recriminando Dios a su pueblo, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es que todo lo que se requería a un hombre para orar eficazmente en el antiguo pacto era que orara con su alma, con su corazón, con su entendimiento, sus afectos, sus emociones y con todas las fuerzas de su alma. Y cuando él hacía eso, estaba orando según el diseño del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, todo debe hacerse en el Espíritu y por el Espíritu. Nosotros, los hijos de Dios y los humanos, somos tripartitos. Tenemos tres partes. Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es la parte externa, carnal, física. El alma es lo que el antiguo pacto llama el corazón. Acuérdate, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Todas las fuerzas psicológicas, emocionales, afectivas, intelectuales del hombre, eso es lo que se llama el alma y el corazón. Pero más adentro, más profundo que el alma está el espíritu. Y el espíritu es llamado en la Biblia el hombre interior. El hombre interior. A veces, como dice la palabra, el hombre interior se goza en las cosas de Dios. El espíritu se goza en las cosas de Dios. Sin embargo, el alma busca otras cosas. Hay un conflicto entre el alma y el espíritu, porque el espíritu busca lo de Dios, el espíritu es pro Dios. El espíritu siempre está listo para Dios, como un Boy Scout de Dios. Pero el alma no es así y el cuerpo menos. Así es que el hombre del nuevo pacto es el hombre cuyo espíritu ha sido renacido y resucitado. Y todas las cosas que debemos hacer en el nuevo pacto deben hacerse con nuestro espíritu. El motor de todo lo que hacemos en el nuevo pacto no es el alma, no son las emociones, no es el intelecto, no son las intenciones humanas, sino nuestro espíritu renacido. Desde allí parte nuestra oración. Se nos llama a adorar en el espíritu y en verdad. Se nos llama a servir a Dios en espíritu en verdad. La guerra espiritual es con nuestro espíritu en las regiones celestiales. Pues bien, todo en el nuevo pacto es con el espíritu y desde el espíritu. Así es que en Cristo nosotros somos llamados a orar con el espíritu. Y el verdadero siervo de Dios es nuestro espíritu. Nuestro espíritu conquista el alma y conquista el cuerpo y entonces lleva a todo el ser a orar de acuerdo al diseño de Dios. Dios es espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, Dios busca coiguales. Él es espíritu y busca gente que tenga su espíritu vivo y renacido. Él busca adoración en espíritu, oración, canciones, servicio, evangelización, solidaridad, obra social y todo en el espíritu, con el espíritu. Nosotros podemos tener relación con un animal, una mascota, pero no puedes tener comunión con ella. Solo puedes tener comunión con alguien de tu misma naturaleza.
Con tu perrito lo puedes amar, lo puedes querer y él también te puede querer a ti en su nivel, pero no puedes tener comunión. La comunión se produce cuando hay dos seres de la misma naturaleza y Dios busca comunión con nosotros, tener comunión con nosotros. Por eso resucitó nuestro espíritu para que tengamos comunión con Él. Y la oración es un tiempo de comunión espiritual con tu Padre Celestial, que es espíritu. Dios desea entonces espiritualizarnos. La oración es un asunto espiritual. Nosotros oramos con el alma la mayoría de las veces y obtenemos las cosas que busca el alma. ¿Qué busca el alma? Lo natural, lo terrenal, el milagro físico, el milagro financiero. Todas esas cosas son necesarias para nosotros. Sin embargo, Dios quiere que vamos más alto. Tú oras por cosas naturales y Dios te responde con cosas espirituales. Los intereses tuyos y los intereses de Dios, los intereses míos y los intereses de Dios muchas veces están en conflicto. Pero en el nuevo pacto, todo y lo más importante es el espíritu. La tercera característica de la oración en el nuevo pacto es que esta oración se realiza en el lugar santísimo, en el tercer cielo. La oración bajo el antiguo pacto era una triangulación. Mira, había un altar de Dios, el altar de la oración. A ese altar tenía acceso solamente el sacerdote designado para entrar a ese altar, a ofrecerle incienso a Dios, incienso aromático, y esa es la oración. Pero dice la palabra que si un hombre estaba fuera de la ciudad o fuera de Jerusalén o en otro país, cuando fuera a orar, él debía dirigir su rostro hacia Jerusalén, porque allí en Jerusalén estaba el templo de Dios, y debía enviar su oración hacia Jerusalén, y esa oración espiritualmente iba hacia el templo, hacia el altar del incienso, y del altar del incienso subía a Dios. Por eso la oración en el antiguo pacto era una triangulación, era desde el lugar donde estuvieras hasta el altar y del altar hacia Dios. Los hombres le enviaban oraciones a Dios. Por eso dice el antiguo pacto: suba mi oración delante de ti como el incienso de la tarde. Es decir, yo estoy aquí, tú estás allá, suba mi oración delante de ti y alcance y llegue hasta tu cielo. Sin embargo, en el nuevo pacto somos llamados a orar en el cielo, no hacia el cielo, sino en el cielo. Y tú dirás: pastor, ¿cómo puedo yo orar en el cielo? Yo estoy en la tierra. Exacto, tu cuerpo está en la tierra y aún tu alma está aquí en la tierra, en este cielo de la tierra, pero tu espíritu no tiene límites. Tu espíritu entra al tercer cielo y en el tercer cielo le ofrece a Dios las oraciones que Él busca. No le estamos enviando oraciones a Dios. Nuestra oración no es desde aquí hacia el cielo. Nuestra oración es presencial. Cuando tú oras en el Espíritu, con el Espíritu, tu espíritu entra al lugar santísimo en el cielo y allí delante del Padre ora y orará y recibirá la respuesta. Por eso, en el libro de Hebreos 4:16, el apóstol Pablo nos invita, nos conmina a entrar al trono de la gracia y alcanzar allí misericordia y gracia para el oportuno socorro. Vamos a ir por una segunda parte de este tema, pero oremos un minuto. Señor, ayúdanos a entender que la oración que tú buscas es la oración de nuestro espíritu y nos has llamado ministros del espíritu, que podamos aprender y entender cómo activar nuestro espíritu para vivir en el espíritu, para servir en el espíritu, para ministrar en el espíritu y para orar en el espíritu, conforme al diseño para la oración en el nuevo pacto. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga.